El episodio de Steven Universe, conocido como Fugitivos, es sin ningún tipo de dudas uno de los episodios más reveladores y a la vez más densos dentro de la primera etapa de Steven Universe se refiere. Este episodio tiene como personaje protagónico a Amatista y con ella parte del dilema central respecto a ella misma como personaje, pues justo en este episodio se nos muestra y enfatiza una faceta de ella que no habíamos visto casi nunca anteriormente. Estamos hablando de su origen centralizándose directamente en su sinuoso y funesto hogar, e incluso me atrevo a decir que es justo aquí en este episodio cuando por primera vez ya no solo conocemos, sino comprendemos completamente a Amatista. Así que para decirlo de otra manera, este episodio también puede definirse como el episodio que cuestionó a Amatista. En el inicio del episodio, podemos notar cómo Steven se encuentra tumbado leyendo un libro amarillo. En este momento, no tenemos más información acerca del mismo. Lo que sí notamos es cómo el propio Steven se muestra bastante concentrado al hacerse uno con su lectura. Esta concentración se vería interrumpida cuando las Crystal Gems llegan justamente con los Robonoids Flask, que vimos anteriormente en el episodio Excursión en el Portal. Y es momento de rápidamente poner en contexto sobre estos extraños objetos, ya que estos llevan consigo un trasfondo importante narrativamente hablando. En el episodio anteriormente mencionado, Steven en uno de los portales saca la cabeza en pleno viaje del mismo, notando cómo un objeto se encontraba viajando justamente por otro portal. De esta forma, al Steven comunicarle esto a las gemas, y estas no creerle debido a que hace siglos nada viaja por ahí a excepción de ellas, este se obsesiona con esto mismo, desembocando en un estado de insomnio e incluso me atrevería a decir psicosis, debido a lo que él juraba haber visto. Sin embargo, todo este tema es bastante interesante y abre consigo un rico análisis, así que lo guardaremos para un futuro video. El caso es que al final, Steven resulta tener razón, pues justo lo que él vio termina siendo una nueva gema proveniente de nada más ni nada menos que el planeta madre. Exactamente, este episodio es aquel en el que Peridot hace su mítica primera aparición. El caso es que esta lleva consigo los Robonoids Flask, que en este punto aparentemente le sirven a la propia Peridot. Al final, y ante el desenfrenado miedo y estado de shock de las gemas, Garnet termina rompiendo el portal, aparentemente evitando que la gema verde pueda volver. Y de esta forma es como varios de los Robonoids Flask terminan en posesión de las Crystal Gems. El caso es que volviendo al episodio que nos compete, y una vez que ya nos hemos puesto completamente en contexto, al las gemas llevar a casa dichos objetos, notamos cómo Amatista rompe sin ningún tipo de discreción uno de estos. Ante esto Perla la regaña, debido a que su misión es entender cómo funcionan esos artefactos y más importante aún, evitar que las gemas del planeta madre vuelvan de nuevo a la Tierra, ya que ante esta suposición notamos cómo Perla pierde el control por un momento al pensar el qué pasaría si eso llegara a pasar. Garnet le dice que ella debe tranquilizarse, pues eso no ha pasado. Además que con ellas, el planeta está a salvo. Ante esto el propio Steven pregunta ¿qué a salvo de qué? Y es ahí donde ante titubeos y una mirada que dice mucho por sí sola entre Garnet y Perla, esta última simplemente le dice a Steven que hace muchos años las gemas del planeta madre tenían la intención de hacer algo muy malo en la Tierra. Sin embargo, gracias a su madre y a ellas mismas, detuvieron ese acto, aun si eso significaba no volver a su hogar. Por lo que luego de esto Amatista, y ante el enfado de Perla, termina rompiendo una bola más. En esta primera escena hay dos puntos interesantes que tenemos que tocar. El primero de ellos es como nuevamente, y como hemos dicho en anteriores videos, nosotros notamos cómo se hace un énfasis en aquel conflicto que aconteció hace siglos, el cual sin duda fue un hito y el responsable de todos los acontecimientos en el presente. Sin embargo, aunque sabemos que esto llevaba consigo una subtrama oscura, en este punto aún es sinuoso para nosotros exactamente el saber qué fue lo que pasó, y esto es perfecto, ya que en esta primera etapa de la serie, esta está plagada con pequeños atisbos de esa legendaria confabulación la cual se nos revelaría en el futuro. Y segundo, notamos cómo Amatista durante toda esta conversación se muestra disgustada e incluso cabizbaja, siendo el punto más remarcado de esto
justamente cuando se toca el tema del hogar, con lo cual nosotros como espectadores ya podemos empezar a intuir algo. El caso es que Steven, ante el relato de Perla, no puede evitar relacionar esto con su libro, o su saga de libros, aquel donde los protagonistas son justamente dos hombres que aparentemente abogan por el bien, pero con una particularidad que Steven relaciona: el hecho de que no tienen hogar. Perla lo desmiente al hacerle notar que justamente ellas se encuentran paradas en su hogar, y esto es interesante porque el semblante de Amatista aún no cambia con este relato, y es debido a que la propia trama del libro es una alegoría directa al sentir de la propia Amatista, el cómo, aunque aparentemente ella se encuentra parada en su entre comillas hogar, esta no se identifica ni se alude a este mismo, siendo todo lo contrario a Perla y Garnet, aunque esto lo veremos a fondo más adelante. De este modo, y luego de la conversación, Amatista le sugiere a Steven fugarse tal cual su libro, presentando la idea como una aventura emocionante y sin responsabilidades, todo debido a la lectura de Steven, lo que despierta su imaginación sobre una vida, entre comillas, libre. Amatista, al escuchar su entusiasmo, se une a la fantasía y lo anima a intentarlo juntos, diciéndole que podrían ser como los personajes del libro, viviendo sin reglas y sin preocuparse por nada. La idea parece divertida y emocionante para Steven, quien acepta de inmediato, y es así como los vemos a través de ciertos planos literalmente huyendo y montándose en un tren. Conforme pasa el tiempo, notamos cómo Steven poco a poco se va dando cuenta que ese estilo de vida no es tal cual como lo leyó, decepcionándose y dándose cuenta que aquellos matices que lo enganchaban no eran tal cual en la realidad, mencionándole a Amatista al final que él quiere volver a casa. Por su parte, a Amatista siempre se le nota pensativa y sin dudas, y el momento que más clarifica esta escena es justo cuando, ante las quejas de Steven, esta le cuestiona que por qué no trajo su mochila, a lo que este le dice que porque no cabía en su pañuelo, esto debido a que el pañuelo es justamente el elemento representativo de esta clase de, entre comillas, vida. Su entusiasmo lo lleva a romantizar la idea de dejar todo atrás y vivir una vida sin reglas ni responsabilidades. Esto refleja su ingenuidad y su visión idealista del mundo, lo cual es propio del personaje en este punto de la historia. Por su parte, lo que realmente motiva a Amatista no es el deseo de escapar de las reglas, sino una necesidad más profunda de huir de sus propios sentimientos de insuficiencia. La fuga de Amatista y Steven no es solo una escapada física, sino un reflejo de la lucha interna de Amatista con su identidad y su autoestima, usando como catalizador y aliciente a Steven. De esta forma, es que Amatista, notándose aún cabizbaja, decide llevar a Steven a su verdadero hogar, la guardería, remarcando cómo en este momento, a Amatista por primera vez se le puede notar con un semblante distinto e incluso, me atrevo a decir, emocionado. Al llegar a la guardería, notamos cómo este era un lugar desolado e incluso fúnebre. Amatista se emociona al llegar y Steven, con dudas, pero sin querer cortar ese entusiasmo, le confirma que el sitio es genial. Aquí Amatista nos revela que ella no viene del planeta madre, como Garnet y Perla, pues le dice a Steven que tal cual él, ella también nació en la Tierra. Durante toda esa exploración de la guardería, si es que se puede denominar así, notamos cómo Amatista se nota alegre e incluso melancólica al recordar muchos momentos de este sitio, lo cual en parte es subcomunicativo, pues aunque Amatista denota su alegría de rememorar lo que parecen ser recuerdos felices, el sitio en el que se plasman esos recuerdos es justamente una materialización pura de lo tétrico, funesto y desalmado en sí, siendo el momento más puntual de esto aquel en el que Amatista nos lleva justamente al sitio donde nació, su hoyo, a lo que Steven se asombra e incluso se perturba al notar cómo en ese sitio hay cientos e incluso miles de estos, denotando que en este momento por sí solo, que detrás de la guardería y las reacciones de Steven y Amatista hay una subtrama oculta la cual está ligada directamente con todo, con las Crystal Gem, con Rose, con el planeta madre e incluso con el conflicto principal de la obra. Es luego de esto cuando Perla llega, y aquí es donde toman lugar muchas cosas que sin duda tenemos que analizar. Primeramente, Perla denota su enfado con Amatista por llevar a Steven a ese lugar, mencionándole que él no está preparado y que si por ella fuera, él nunca vería ese lugar. Amatista comienza a molestarse al mencionarle que qué es lo que trata de ocultarle,
mencionándole que hace mucho tiempo las gemas malas hicieron la guardería para hacer más gemas malas y que él debería estar lejos de parásitos como ella. Ante la incredulidad del joven Steven, al serle difícil de creer que Amatista hubiera nacido en ese lugar tan sombrío y ahora con una connotación sencillamente horrible. Esto es interesante, pues aunque se nos cuenta más acerca del contexto general de la guardería, la creadora Rebecca Sugar domina un alto grado de sutileza al contarnos más acerca de aquello que nos tiene intrigados, sumándole al lore de la serie, pero sin revelarnos por completo matices principales, como exactamente qué fue lo que pasó, dejándonos con una expectativa grandísima para el futuro, pero al mismo tiempo, dando todos los elementos para que el episodio de manera orgánica pueda cerrar su trama y con ello, efectuar de manera correcta el desarrollo de los personajes. Volviendo al momento en cuestión, Amatista explota en furia cuando Perla le dice a Steven que lo siente y que ella nunca quiso que él viera ese horrible lugar, y este comentario es justamente lo que denota la furia de Amatista, quien comienza a pelear con Perla, reprochándole que solo se avergüenza de ella. Perla le menciona que no quiere pelear con Amatista, y esta le dice que ella tampoco quisiera pelear con ella misma. Esto refleja su lucha interna y su odio hacia sí misma por sentirse un error debido a su origen en la guardería. Es un momento de vulnerabilidad que expone su conflicto emocional y resalta las tensiones entre ambas, ya que Perla ve la guardería como algo horrible del pasado, mientras que para Amatista es un doloroso recordatorio de su identidad. La pelea entre Perla y Amatista es intensa porque ambas expresan sus inseguridades y resentimientos de forma cruda. Amatista acusa a Perla de hacerla sentir como si no perteneciera al equipo, mientras Perla en su frustración recalca las acciones impulsivas de Amatista, hiriéndola aún más. La lucha física refleja el conflicto emocional entre ambas, Amatista peleando contra la percepción de sí misma como un error y Perla tratando de imponer su visión de lo que ella cree es correcto. Este choque expone las heridas que ambas cargan, mostrando que su enfrentamiento no es solo con la otra, sino con ellas mismas. Mientras las dos luchan, Steven se da cuenta que esto no es un simple entrenamiento ni un desacuerdo trivial. La intensidad de la pelea y el intercambio de palabras duras hacen que Steven se sienta impotente y emocionalmente abrumado, llevándolo a llorar. Este momento destaca la desesperación de Steven por mantener a su familia unida, al mismo tiempo que se da cuenta que no siempre puede mediar en conflictos tan complejos. De esta forma, Steven con su escudo salva a Perla de ser aplastada y Amatista corre directamente a su hoyo. Ese lugar es una representación física de sus inseguridades y su pasado como defecto, creado por el planeta madre. Se convierte en un refugio donde Amatista puede escapar del juicio y las expectativas de los demás. Durante este enfrentamiento también, Amatista grita que ella no pidió ser creada, lo cual nos termina de confirmar completamente cómo es que se siente. Al final, Steven entra al hoyo para tratar de calmarla. Sin embargo, este desde el primer momento logra entender que él no era quien debía dialogar con ella, por lo que rápidamente obliga a Perla a que entre y que por primera vez ambas dialoguen sin capas ni escrúpulos sobre su sentir y, más importante, sobre sí mismas. La conversación entre Perla y Amatista en el hoyo al final del episodio es uno de los momentos más conmovedores de la serie, porque permite a ambas gemas abrirse sobre sus heridas internas y complejas emociones. Amatista finalmente expresa lo que siente al estar en el equipo, un profundo sentimiento de no encajar y de ser percibida como un defecto. Revela que cada vez que Perla corrige sus acciones o critica su comportamiento, se siente menos valiosa. Su sentir clave, el nunca voy a ser suficiente, encapsula su dolor. Es la manifestación de su inseguridad y de que no importa lo que haga, siempre se verá como menos frente a los estándares de Perla. Por su parte, esta en un giro inesperado muestra vulnerabilidad. Aunque su perfeccionismo y críticas pueden ser hirientes, estas nacen de su propio dolor y su sentido de mantener el control tras la guerra contra el planeta madre. En el fondo, Perla también se siente inadecuada, atrapada en su rol de servidora, incapaz de cambiar cómo se percibe a sí misma. Cuando Perla le dice, no quise hacerte sentir así, eres increíble como eres, la sinceridad de sus palabras demuestra que valora a Amatista, incluso si no siempre lo expresa correctamente. Esta conversación es un ejemplo perfecto del tema central de Steven Universe, la empatía y la importancia de confrontar las inseguridades propias para poder conectar con los demás. Tanto Amatista como Perla tienen cicatrices emocionales profundas que afectan cómo interactúan entre ellas.
Esta charla no es solo un paso hacia la reconciliación, sino también hacia el crecimiento personal de ambas. El hoyo, un lugar de origen oscuro, se convierte en un escenario para que ambas gemas comiencen a sanar. La metáfora es clara. El cambio y la aceptación pueden surgir incluso desde los lugares más dolorosos, si uno se atreve a enfrentarlos con honestidad. Esta escena no resuelve mágicamente las diferencias entre Perla y Amatista, pero sin duda marca un antes y un después en su relación, ya que a partir de aquí, estas comienzan a entenderse mejor y a respetar las luchas internas de la otra. Este momento también refuerza uno de los mensajes claves de la serie: las relaciones reales no son perfectas, pero con empatía y comunicación es posible superar las diferencias y crecer juntos. En esencia, la charla final en el hoyo es un recordatorio de que incluso en medio de las sombras hay luz y que la autoaceptación y el apoyo mutuo son fundamentales para sanar, culminando con un emocional y sincero abrazo. De esta forma, el grupo vuelve a casa, finalizando el episodio con un plano más sombrío y tétrico de la guardería. Esto, a mi percepción, simboliza el cómo este sitio aún no ha terminado de mostrarnos todo de sí, ya que en el futuro, este lugar nuevamente sería importante. Sin embargo, en un otro contexto, al mostrarlo vacío y desolado, se refuerza que aunque su pasado esté atado a ese lugar, este ya no define a Amatista. El silencio del plano amplifica el peso emocional, dejando al espectador reflexionando sobre el dolor de la gema y su camino hacia nada más ni nada menos que la autoaceptación. Al final de cuentas, tal y como pudimos observar, este es un episodio que explora profundamente el peso del pasado y las inseguridades personales. A través de la confrontación entre Amatista y Perla, se revela cómo el dolor no expresado puede dañar las relaciones y cómo el entendimiento mutuo es clave para sanar. Es un recordatorio de que aunque todos cargamos con cicatrices, enfrentarlas con honestidad y empatía puede transformar incluso los conflictos más difíciles en oportunidades de crecimiento y unión. Si el video te gustó, me ayudarías mucho dando tu like, suscribiéndote para no perderte nada del contenido próximo y comentando qué te pareció o de qué otro episodio te gustaría que hablara. Además, te invito a ver el video, que a continuación te saldrá en pantalla. Así que sin nada más que decir, muchas gracias y nos vemos en este video. Adiós.